18 minutos pasaron ya de la hora 10 en todo el país. La temperatura a registro de la hora es de 23 grados 4 décimas. La humedad relativa del ambiente del 59%. La presión atmosférica 1001,8 hectopascales. Viento del sector este a 5 kilómetros por hora. La visibilidad reducida por lluvias a 8.000 metros. Y el pronóstico se acentúa según el registro de la hora 10, lluvias y tormentas ya durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 25 y una mínima de 19. El extendido para mañana jueves, también inestable, desapacible, con lluvias y tormentas durante toda la jornada, con una máxima de 22 y una mínima de 14. Recién el viernes vamos a tener un día agradable ya, con un marcado descenso nuevamente en la mínima, 9 la mínima para el día para el día viernes, y 21 de máximo. A ver, nosotros venimos dando cuenta de toda esta situación de cambio. Yo dije hoy temprano en la editorial, no solamente acá, sino en la radio, este cambio de figuritas, ¿no? Y estos nombramientos. Si bien no dudamos de la capacidad de quienes van a integrar este nuevo equipo económico, lo cierto es que hay ciertas pautas que no están dadas, las condiciones, digo yo. Pero eso es lo que yo pienso. Acá tenemos a un analista político de fuste, y él es Edgardo Zabula. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Gracias por estar, gracias por visitarnos. Es un placer estar en este canal. Contanos un poquito cómo ves esta, no digo transición porque no lo es, pero ¿cómo lo ves a este equipo, Edgardo? Sin dudas, en primer lugar hay que rescatar una característica fundamental que una de las dos características que ha marcado de algún modo a este gobierno, el primero de ellos fue la designación del presidente por parte de la vicepresidente, no nos olvidemos de ello, y lo segundo es que se va a hacer cargo de la cartera en el día de hoy, en el transcurso del día miércoles, alguien que no es economista, que es abogado. Es la primera vez en la historia, digamos, de lo que es nuestra historia cívica argentina, y rodeado de un equipo que, escudriñando un poco, viendo quiénes son los que conforman, los que integran, no es muy alentador. Si bien cuando se anunció, recordemos que este anuncio viene haciéndose un poco con bombos y platillos desde hace más de una semana. Yo recuerdo que todos los ministros que han en la historia, o la historia reciente, quienes han tomado la cartera económica y han trazado un plan económico, como recordarán, el plan primavera, el plan austral, lo han hecho de manera discreta, se han sentado delante de las cámaras de televisión y han hablado para todo el país y han explicado básicamente en qué consiste un plan. No ha funcionado. El que ha funcionado el que ha durado ha sido el plan convertibilidad de Domingo Cavallo, naturalmente con respaldo político de todas las fuerzas, en medio de una crisis que era inevitable que eso ocurriera. Pero ahora se nos presenta este dilema en un contexto absolutamente distinto a esos contextos que he mencionado, con una pobreza en el orden del 60%. O sea, hay ciertos segmentos que no se computan, pero que en realidad hoy por hoy la canasta básica está compuesta por un número que es difícil alcanzarlo, más de 100.000 pesos. Y en una Argentina en donde están deterioradas todas las instituciones. Tal es así que en estos momentos está haciendo su alegato el fiscal de la causa,
que investiga vialidad nacional y al mismo tiempo está siendo denostado por la otra parte, la clase política cuya jefe político es afectada en esta investigación. O sea, estamos viviendo una grave decadencia. Y en lo económico, si Sergio Tomás Massa no acentúa lo que es, en primer lugar, el gasto público, no toma la podadora y recorta 5 o 6 puntos de lo que es el déficit fiscal, no fortalece las reservas del Banco Central, y lamentablemente va a tener que hacer una devaluación del peso, del peso, porque es artificial el valor del dólar oficial a 144, 145 por ahí, y porque toman como referencia para, por ejemplo, liquidar exportaciones. Creo que si tienen que hacer una reforma integral, la tendrá que hacer a largo plazo, a lo Enrique Cardoso. Cardoso, ¿por qué digo Enrique Cardoso? Porque Enrique Cardoso en Brasil tampoco fue un economista, si bien fue un intelectual, un sociólogo, fue convocado, y él convocó a un equipo técnico de muy buenos economistas de Brasil en su momento, y llevó a cabo el plan real que ha resultado, que hoy está que hasta ahora sigue en vigencia. Nadie lo ha tocado, ningún presidente ha tocado los pilares basales de ese plan, y le ha costado años, 2 o 3 años, en ir bajando gradualmente la inflación, que es el flagelo que a todos los argentinos nos pega de lleno en el bolsillo. Este mes se va a anunciar lo que fue la inflación del mes de agosto. Claro. Vamos a estar por sobre entre 8 y 10 puntos, es decir, con una proyección anual de casi el 90. Entre 90 y 100 puntos. Casi estamos llegando a los 3 dígitos. Claro. Entonces, a tener en cuenta eso, no solamente el índice de pobreza. Estamos viviendo en un periodo, no solamente esta semana, sino que hasta hace casi ya un mes, en donde en el mercado no hay precios. Claro. No hay precios porque todos los productos que se venden de algún modo tienen componente importado. Aparte no se sabe, el nivel de incertidumbre que hubo en el país fue tan elevado. Bueno, la designación de Massa trajo de algún modo cierta relajación en el mercado de esa tensión que había, porque Massa se sabe que tiene amigos empresarios, se sabe que tiene algún vínculo en Estados Unidos, y anunció algún tipo de medida ortodoxa. ¿Esto qué quiere decir, medida ortodoxa? Y quiere decir que va hacia medidas que de algún modo los que sostienen las ideas liberales advierten como que son aquellas ideas económicas que llevan a los países, o que llevaron a los países que hoy gozan de un bienestar, de un desarrollo, a ese nivel económico, gracias a la libertad de comercio, y al respeto a la propiedad privada. Y recordemos que hace poco tiempo se dijo que la propiedad privada era una cuestión secundaria, y esas cuestiones de no incentivar, también creo que Massa debería enfocarse en los planes sociales. No creo que sea prudente cortar de cuajo los planes sociales, porque el sector privado no está vigorizado. Nosotros necesitamos que la clase política vigorice el sector privado. Necesitamos lo que todos en nuestra vida particular lo hacemos, que es capitalizarnos. Capitalizarnos para a través de inversiones privadas, ya sea del extranjero o inversiones internas,
Pero si este nuevo ministro de Economía, que hoy va a comenzar su etapa, lo hace pensando solamente en objetivos políticos propios, estamos en problemas. Pero si lo hace realmente pensando primeramente en que solucionar el tema, le va a trasladar a la sociedad una solución, un alivio, porque hay mucha gente que realmente no conoce qué necesita, digamos, en lo económico, qué necesita hacer para que el kilo de pan que va a comprar baje un poquito. Hay muchas personas que van al almacén y se encuentran con un precio que un kilo de leche le subió de 600 pesos a 900 pesos de un día para otro. Naturalmente que nosotros en Argentina no tenemos un crédito, que es el insumo necesario, porque tenemos una larga historia de default, una larga historia de incumplimientos de deuda, una larga historia de corrupción, de manejo discrecional del poder, una larga historia de inflación incluso. Nosotros venimos, no nos olvidemos, desde el 2011 con una caída del crecimiento. Nosotros estamos hoy en términos de Producto Bruto, o sea, en términos de ingresos generales del Estado, cercanos al 2001-2002. Nuestro ingreso per cápita hoy han caído por el piso estrepitosamente a comparación de los países vecinos. Edgardo, a ver, tanto vos como yo hablamos con la gente y ese es el termómetro. La gente. Hoy la gente está totalmente desencantada y por lo que me dicen, no tienen grandes expectativas con respecto a este cambio. Y lo ven de esa manera y lo sienten, porque lo sienten en el bolsillo, en el día a día, en el supermercado, en la carnicería, donde quiera que vayan, no les alcanza. O sea, esta devaluación, como decías al comienzo, es importante que lo blanqueen, digo yo, que blanqueen esta devaluación y de alguna manera tomar esa medida, ¿no? Claro, pero una devaluación no se puede hacer a lo Fábrega, como se hizo en el 2014, cuando se devaluó un 40% el gobierno de Cristina Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía. Se tiene que hacerse de acuerdo a un plan, siguiendo un rumbo, una línea, para que sirva, para que se noten los efectos en forma esporádica. Pero por supuesto, o sea, hay que lo primero que hay que hacer, vuelvo a repetir, es también contenerse con lo que es la impresión de dinero. Gastos como salario universal, moratoria jubilatoria. Yo creo que, conociéndolo a Massa, va a pulsear un poco y él se va a escudar en que el Congreso no lo va a aprobar. Eso va a ser su artilugio con la gente, pero bueno, no perdamos las esperanzas. O sea, yo creo que la gente de algún modo genera expectativa que en un corto plazo o va a reforzar esa expectativa o nuevamente se va a diluir. Nosotros tenemos lamentablemente sensaciones pendulares en Argentina de expectativas y desencantos. Esa es lo que nos caracteriza, lo que caracteriza a la opinión pública. Y bueno, esa palabra de expectativas es lo que hay que trabajar, porque también los créditos, o sea, nosotros tenemos que renovar deudas, tenemos que renovar deudas internas en pesos a los propios acreedores internos, que ya también han caído la confianza de los propios y también de los externos. Naturalmente que por eso va a depender del plan que presente hoy a la sociedad Massa, de cómo lo presente, y veremos cómo el mercado reacciona mañana con algunas señales, porque el mercado da señales, en el sentido de que suben un poco las acciones,
todo se positiviza, el dólar blue. A ver qué pasa con el dólar blue. Dicen, la propia ex ministra Bataki ha dicho es un volumen muy inferior el tema del volumen del dólar blue en cuanto a volumen de movimiento económico, pero sí es un termómetro que tiene la sociedad, que tiene el comerciante, el pequeño comerciante, la señora que está mirando la televisión en la casa, ve que el dólar se fue a 3.40 y ahí entran en pánico, aunque no compren dólares, pero entran en pánico porque sabe que eso automáticamente se traslada a los precios. Sí, sí. Así que es un momento bisagra. Solamente podemos ver algunos o proyectar algunos escenarios posibles de qué es lo que podría ser un gran programa de estabilización primero, estabilizar la economía primero, la macroeconomía primero, y luego sí encarar hacia el desarrollo de la economía, hacia el crecimiento. Nosotros tenemos que comenzar a crecer y tenemos que comenzar a reducir lo que es la pérdida cuantiosa de dinero mensual que hace el Estado. Si vamos a hablar de jubilaciones, salarios, si vamos a hablar de transferencias a las provincias, estas tendrían que ser menores a las proyecciones inflacionarias mensuales para que pueda controlarse la inflación en un término relativamente corto o mediano. Corto plazo sería lo que pide la gente, ¿no es cierto? Somos cortoplacistas nosotros, pero estamos en un problema, yo creo, de magnitudes. No sé si nunca en otro momento histórico hemos transitado una larga crisis como la que estamos transitando. Yo creo que no, ahora. Yo creo que no. Edgardo, ¿sabe por qué? Porque veo que la gente, nosotros, todos nos estamos descapitalizando. En la historia, y ese es el punto, que ya no se aguanta, no sabes a qué recurrirnos, ¿cierto? Al terminar lo que fue en 1800, el gobierno de Carlos Pellegrini tuvo 2 años de fuerte cimbronazo inflacionario y también de endeudamiento. Y el propio presidente dijo que esa deuda se va a cumplir, se va a honrar con sangre, sudor y lágrimas. Claro. Y esa era la palabra que daba crédito a la Argentina, en el sentido de decir de que se va a cumplir lo que se promete. Luego, naturalmente, en los últimos tiempos nos hemos caracterizado ante los organismos internacionales por no cumplir, por absolutamente no ser creíbles, de hecho el plan que ha elaborado Martín Guzmán a principio de este año ya se ha incumplido esas metas. Claro. Hay que nuevamente recalibrar ese plan, hay que nuevamente ir a hablar con el fondo, y bueno, se dice que Massa tiene previsto un circuito, incluso Qatar, París, para buscar dólares, y yo creo que esos dólares van a ser para, de algún modo, sostener y aguantar una devaluación que lo va a tener que hacer. Pero de igual manera, digo, después de esto, supongamos que tomen medidas no drásticas del todo, ¿no? Pero que se pueda sostener como decía yo recién, el corto plazo. ¿Qué tiempo sería corto plazo? ¿2023? ¿Mayo de 2023? ¿Darle ese tiempo? No nos olvidemos que los argentinos somos exitistas. Exitistas, sí. Nosotros, si dentro de un mes o 2 meses vemos que ciertos indicadores nuevamente nos muestran desprolijidades, recordemos que si hay una devaluación, automáticamente salta la inflación. Sí. Eso es necesario entenderlo, y es necesario saber también que esa inflación va a saltar necesariamente, pero que después, a través de mecanismos contractivos que va a tener que realizar el Banco Central, si es que se ponen serios,
va a ir, digamos, desescalando esa inflación para que se entienda, va a ir bajando Claro. Progresivamente, y ahí va a lograr el precio de referencia del dólar, que es lo que necesita hoy por hoy, más que nada el sector privado que vende al mundo, Claro. que es el sector del agro, ¿no? Básicamente, tenemos nosotros, somos los segundos potenciales proveedores de gas del mundo, Sí, sí. y no lo podemos explotar, no podemos tener divisas frescas, porque tenemos que transigir, tenemos que acordar con dos personas que dicen ser representantes de los mapuches ancestrales, Sí, sí. para que pasen el oleoducto que pueda traer el gas de Vaca Muerta a Buenos Aires, para que podamos vender nosotros. Claro, claro. Y sin embargo, nosotros hoy estamos comprando gas que nos sale carísimo. El doble. A razón de 2.000, 3.000 millones de dólares por barco. Sí, sí. Es una barbaridad lo que se gasta en gas. Todo eso tendría que reverse como para comenzar a decir, ya no gastamos más 3.000 millones de dólares en esta área. Vemos, chequeamos lo que sucede. Conozco pueblos, hay un pueblo emblemático de Córdoba que tiene son el 120, o sea, hay más, hasta incluso pueblos vecinos que cobran beneficios por incapacidad, como si fuera que ha ocurrido una guerra, una situación bélica. Sí, sí. Todo el pueblo y esto es fruto de la corrupción, fruto del amiguismo político, Escuché hablar de eso. Que tendría que ir encauzándose como para, decir, la economía se va a estabilizar, se va a tomar su rumbo, el rumbo que debe tomar, y convirtámonos en un país serio de una buena vez. No es difícil, al contrario, esos países que hoy por hoy son desarrollados, hay fundaciones internacionales que lo miden por la felicidad del pueblo. Claro. Y la verdad, en un país en donde te va bien en tu trabajo, que no hablas tanto de política, y lo que se nota es felicidad, digamos. Sí, sí. Nosotros estamos notando una Argentina muy deteriorada. Totalmente. Yo ayer tuve que viajar al interior y tuve que transitar la ruta 12, y decía, y también al mismo tiempo, antes de salir, vi la jura del diputado que ocupa el lugar de la diputada Moró, que fue como el lugar de Massa. De Massa, sí. Entonces, al ver todo eso, yo digo, y esto es lo que simboliza nuestra Argentina, el deterioro. Decir que nosotros tenemos que circular a 80 kilómetros por hora de corrientes asaladas por el estado de las rutas. De las rutas, sí. Es hablar de que el Estado es incapaz de solucionarnos. Claro. Porque de seguir así vamos a tener que ir caminando asaladas, pero vuelvo a repetir, no nos olvidemos algunos conceptos de la década del 90, que yo me acuerdo que esa ruta era impecable porque estaba concesionada. Claro. Me acuerdo también, antes de haberse dado en concesión, cómo estaba esa ruta, era desastrosa. Claro. O sea, confiemos en aquellas recetas de algunos países de las obras públicas, confiar al sector privado con un buen contralor. Se le paga el canon locativo, por supuesto. Ese es el inversor, que viene a hacerte rutas, a hacerte autopistas, a hacerte puentes, tiene el afán de rentabilidad y el afán de lucro. Eso no podemos pedir que no tenga afán de lucro. Claro. Todos tenemos afán de lucro. Claro. Pero en la medida en que le dé beneficios a la población, creo que es absolutamente una medida que también podría... Claro, podríamos hablar de aerolíneas argentinas, podríamos hablar de miles de empresas deficitarias que hoy por hoy dan miles de pérdidas de dólares diarias, pero que, veremos cómo encamina Massa esta cuestión. Edgardo, por último, ¿qué crees que pueden llegar a hacer con respecto al dólar para el agro? ¿Qué te imaginás
que se puede o se puede implementar como para que realmente le den esa confianza al agroexportador de decir, bueno, sí, vendemos? Claro, en las últimas semanas recordemos que salió una suerte de incentivo permitiéndole comprar era nada, ¿eh? al exportador, al que liquidaba soja, dólares, pero en definitiva, ¿qué es lo que yo creo que deberían hacer? Bajar las retenciones. ¿Por qué? Porque al bajar las retenciones el Banco Central no tiene que financiar nada. Claro. En cambio, con el incentivo, entre comillas, que ofrecieron la semana pasada, el Banco Central tenía que financiar con las reservas casi que no tiene nafta. Nada. No tiene reservas. Pero tenía que salir a financiar esos dólares que el productor sojero le daba el derecho a comprar dólares en el contado con liqui, en el MEP, pero igual sigue siendo un parche, digamos. Nosotros, a ver, es como que nosotros tenemos unas fracturas expuestas de pierna y tenemos que decidir entre hacer la operación o anestesiarnos para solamente no sentir el dolor y la fractura sigue expuesta. Entonces nosotros tenemos que ir al hueso, sanarlo al hueso y poder seguir caminando tranquilo, claro, como un país normal. Edgardo, la verdad que es un gusto escucharte, aprendemos un poco de todo esto, ¿no? De esto que lamentablemente nos está golpeando y mal. Pero bueno, seguramente te vamos a volver a invitar y que, no sé, digo yo, que vengas cuando te sea posible y esta es tu casa, digamos. Bueno, Juan, muchas gracias, la verdad me sentí a gusto estar acá contigo y con los chicos, así que gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Edgardo Saubula, analista político de nuestra provincia de Corrientes, y nos pintó un poquito el panorama incierto que tiene nuestro país. La verdad que es, no sabemos, yo la verdad que no sé ni para dónde agarrar, pero ojalá no sea tan drástica toda esta situación, y si estamos observando una inflación ya del 8% y mensual y anual del 90%, imaginémonos lo que puede llegar a ser a fin de año todo esto. Ojalá no pase nada grave. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, la música, ya volvemos. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en casafe.org.